después de 5 años, podemos decir que pasamos de recibir mensaje por mensaje y pedidos por pedidos por Instagram a tener más de 1,000 personas, por ejemplo, sentadas en una noche en los restaurantes, y eso ha sido brutal, ¿no? Claro, ¿cómo resumir estos 5 años y todo lo que hemos pasado durante estos 5 años en una conversación, en un rato de conversación? Por supuesto que es muy complicado, ¿no? Pero yo creo que hay cosas que son tan bonitas, son tan interesantes que, bueno, podemos no adentrarnos a lo mejor a fondo porque duraríamos aquí 2 días, pero sí dar una pequeña... O 3, yo creo. Sí, una pequeña pincelada para que... No sé, porque son curiosas, son graciosas. Primero, a mí me gusta recordarlas y segundo, me gusta compartirlas con las personas porque son... Sí, vale la pena. Curiosas. A ver, Pizza Natura nació en plena pandemia, o sea, en un 20 de abril iniciamos Pizza Natura, y me recuerdo uno de los cuentos que siempre he hecho es que Ernesto estaba en la cocina, o sea, tuvimos que alquilar una cocina que estaba cerca de casa y tal, y yo recibía los pedidos por Instagram y se los pasaba por WhatsApp porque me tenía que quedar con el niño en la casa. El niño tenía, no sé, 7 meses. Sí, Pablo estaba recién nacido. Entonces yo le pasaba los pedidos por Instagram, o sea, yo recibía los pedidos, le agarraba todos los datos que necesitaba el cliente y se los pasaba él por WhatsApp. Y entonces él le llegaba el pedido a WhatsApp y entonces lo montaba. O sea, era todo graciosísimo. Sí, y es que de hecho hace rato me estaba recordando de los hornos, porque era, claro, de la entrada a la casa con el niño, me pasaba el pedido, 4 ibéricas, 5 Napoli, y nosotros, me acuerdo que teníamos una frase, cayó pedido, dale, me lo mandaba Delia. Empezábamos a montar los pedidos, pero claro, todo era como súper cuchi porque era muy pequeñito. Entonces, los hornos eran súper pequeñitos, eran típicos hornos de casa que tardaba una barbaridad para hacer la pizza. Yo la hacía y mi hermano automáticamente la llevaba, y era bonito. Sí, nada. Tenemos unos hornos gigantes, pero antes, ¿no? Sí, no, la verdad que eso es uno de las cosas que más marcó nuestra pandemia, ¿no? O sea, el verdadero inicio que tuvimos, ¿no? Fue ese. Y bueno, en realidad, o sea, otra de las cosas que hemos vivido, por ejemplo, fue Filomena. Sí, yo no sé si ese cuento lo hemos echado. Yo creo que no. Yo creo que no, pero Filomena fue súper gracioso. Sí. Porque claro, tú nunca te vas a imaginar que de verdad va a existir Filomena. No, en la vida, veníamos de pandemia, ¿sabes? O sea... Veníamos de pandemia y de repente te cae Filomena, que parece que un chiste y, ay, sí, la nieve y tal, pero es súper complicado. Porque claro, a nivel... A ver, era un chiste un poquito cuando veías... Sí, estuvo gracioso, estuvo divertido, estuvo bonito sobre todo. Pero cuando ya la nieve no se iba nunca. La nieve no se iba y seguía nevando, cerraron todo. Entonces, claro, aquí tienes todo, porque claro, nosotros somos personas, pero también tenemos un negocio. Entonces, nos divertimos como personas y ay, qué chévere la nieve y qué bonito. Pero de repente, claro, cuando empiezo a ver que, sí, ¿qué hacemos? ¿Y ahora? ¿Y todo lo que hay que pagar? El tema, exacto, y cuando estás empezando, sobre todo, no te puedes permitir un día de no facturar o 2 días de no facturar, es mortal para cualquier negocio y sobre todo cuando estás empezando. Y yo me acuerdo que habíamos ido a hacer Sevilla justamente ese fin de semana anterior. Y yo tenía un traje de unas botas de nieve, ¿verdad? Y tenía tal, y lo que hicimos es que no teníamos más opciones, es decir, teníamos que vender. Y empezamos a recibir pedidos, entonces agarrábamos, prendíamos la plataforma y claro, como era el único restaurante que estaba abierto en todo Madrid, prendíamos la plataforma, entraban 20 pedidos, ok, parábamos. Hacíamos los 20 pedidos, yo me agarraba, bueno, yo tengo videos, a lo mejor lo ponemos aquí para que lo vean. Agarramos, uno se iba en el metro, que hay metros que estaban abiertos, a llevar el pedido, el otro se iba caminando. Yo me acuerdo de caminar, tenía que caminar 40 minutos para llevar el pedido y 40 minutos para ver. O sea, la gente realmente no entendía cómo llevábamos las pizzas. Y facturamos ese día, esos días. Sí, en Filomena facturamos. Tampoco teníamos de otra, también te digo. O sea, o era eso, o es que había que facturar. Pero era maravilloso porque pedidos tenías muchísimos. Claro. O sea, entraba, lo nunca visto. O sea, era una vaina que entraban todos los pedidos a la vez y tenías que más bien cerrarlo. Claro. Es que todos los restaurantes de Madrid estaban cerrados. Todos. Bueno, me acuerdo que yo fui con mi coche también, con la camioneta fui y llevé algún pedido. Es verdad, hay un video también de eso. Hay un video también. Sí, la verdad que lo de Filomena fue... Y lo peor es que no era ni 4x4, pero tengo videos graciosos. Sí. No, y luego que me cuentas de cuando agarramos el primer restaurante en el pleno centro de Madrid, una ubicación perfecta, espectacular,
y bueno, o sea, era plena pandemia. O sea, no sé, había pasado un año, justo había pasado un año de que habíamos abierto el delivery. Sí. Agarramos ese restaurante y bueno, era un restaurante soñado. Cuando entramos era guau, ¿no? Estábamos deslumbrados y el local finalmente se terminó dando. Pero tenía algo que era pandemia y tenía un aforo de un 30% de personas. Es decir, eso era prácticamente vacío. Sí, horrible. Yo me acuerdo que el local de Jovellanos fue el primero que abrimos. Fue literalmente al año, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que era un local que yo veía mucho en Idealista. Y era un local que era de ensueño. Era imposible que yo pudiera tener ese local. Era imposible. Sí. O sea, yo lo veía y yo decía, este local en el pleno centro era imposible. Y se nos dio por el tema de la pandemia. Es lo que te digo. Estamos al lado del Teatro de la Zarzuela. Es una ubicación muy buena. Pero era pandemia y no pasaba nadie. Todos los restaurantes de la zona estaban todos... Nada, no. O sea, eso era Madrid, o sea, el sol, todo el centro de Madrid, eso era la ciudad fantasma. Sí. O sea, literal, eso parecíamos nosotros y más nadie. O sea, ¿te acuerdas? Era una cosa... Total. Entonces es verdad que, bueno, por ser pandemia y tal, conseguimos un buen precio por el local. Estuvo súper chévere y se nos dio la oportunidad, pero aunque el local tuviera un buen precio, no quiere decir que no sea... Al final el alquiler era el mismo, era un riesgo brutal porque no podías meter más personas de las que necesitabas meter. Todo era con mampara. Para mí, eso fue una época súper dura. Sí. Pero aparte, veníamos con el que nos estaba yendo súper bien. Claro. Es decir, teníamos el delivery, pero nos estaba yendo bastante bien y tal. Yo por dentro pensaba, coño, ¿para qué me voy a meter yo en esto ahora? Sí, estoy tranquilo con lo que tengo. Es que la realidad es que no sabías ni siquiera si te iban a volver a confinar. No, uno no sabía nada. A ver, lo más probable era que te confinaran, lo más probable era que te cerraran el restaurante, todo era lo más probable. Sí. O sea, todo lo relacionado a eso era... Salía la noticia, creemos que hay un nuevo brote. Y volvíamos al aforo, al 20. Sí. Pues estuvo gracioso, Jovellanos. Sí. Un local muy especial porque... Ojo, hubo algo muy importante también en pandemia, que nuestros clientes más fieles, que, o sea, siempre se los vamos a agradecer en el alma a todos estos clientes que nos visitaron en plena pandemia, ¿no? Muchísima gente nos decía, pero habrá un restaurante, gente que comía pizza semanalmente. Eso sí es verdad. Y esa gente también fue la gente que nos impulsó a nosotros a decir, bueno, yo creo que alguien va a ir a comer a Jovellanos. Que teníamos esa ventaja. Efectivamente, no era de cero. Entonces creo que eso también nos ayudó un poco. Y el restaurante, bueno, poco a poco fue agarrando vida y tal, pero nada, ciudad fantasma total. Bueno, pero yo me acuerdo clarito que el primer día, creo que fue. A ver. No me acuerdo cuánto fue que facturamos, pero fue como... El segundo día, no fue el primero. Wow, eso es verdad. Y estaba full el restaurante. Sí, bueno, full como un 30. Un 30%, creo que era la planta de arriba, nomás, algo así. Con su separación y con sus cosas. Y era como... Es imposible que pudimos facturar esto y para mí ha sido súper bonito porque fue confiar en algo que prácticamente era muy loco y muy... Ojo, debo confesar que... Voy a confesar esto. Que, o sea, desde ese día no me... A ver, en España no sé si me van a entender esto, pero me da igual. No me he hecho una pea, pero de verdad, desde ese día... O sea, creo que nunca... Tenía muchísimos años sin beber tanto. ¿Cómo que se dice en España? Beber mucho y ya está, ¿no? Beber mucho, yo creo. Sí, no sé cómo se dice. Fino. Ponerse fino, ¿no? También, sí, nuestros amigos dirían eso. Horrible. O sea, horrible. Bebimos, o sea, era como tanto el miedo que pasamos y como tanto tal, pues que todos decidimos... Ese día era como una euforia. Era una euforia, total. Puede ser que haya funcionado si... Bebimos hasta las 4 de la mañana en el restaurante. Creo que la única vez que hemos hecho eso en nuestra vida, porque no bebemos en nuestro restaurante ni nada. Nunca había vomitado, o sea, una cosa terrorífica. Como en la vida me han echado una pera de eso. Sí, horrible. O sea, una cosa horrible. Sí, perdón. Pero increíble. Sí, increíble. Lo de Jovellanos fue súper bonito, y yo estoy súper agradecido porque al final eso fue el comienzo. Sí. Y me recuerdo haber entrado a ese restaurante y decir, no puede ser que yo tenga este restaurante. Porque el local de Jovellanos es súper especial y siempre va a ser súper especial. Sí, no, y luego al final, o sea, Pixanatura como tal, ya hablando un poco de la marca, nosotros hemos aprendido mucho por ensayo y error. Yo de Liani como tal, yo soy fisioterapeuta. O sea, yo no tenía ni idea de hostelería. O sea, sí es verdad que tenía idea de negocios porque nací en una familia donde negocio, pero de hostelería en la vida, y nunca me imaginé que iba a terminar dejando fisioterapia por hostelería. O sea, nunca.
Y bueno, obviamente, y Ernesto, que viene de su rubro de cocina hace muchísimos años, y bueno, y estudió para ser asesor gastronómico y demás, igual era como un inicio, ¿no? Sí, pues sí, porque no te las puedes... Yo siempre lo digo que, aunque suene un poquito de cliché así, es que realmente nunca te las sabes todas. Exactamente. Es decir, puedes haber estudiado todos los másteres que quieras, puedes haber hecho especialidades en lo que tú quieras, pero yo creo que el mejor maestro al final es el tiempo y los golpes que te da tener un restaurante. Sí, Por eso digo, yo tenía mucho conocimiento, pero hay cosas que yo hacía antes que yo digo... ¿Cómo es posible? Es posible que hacíamos esto de esta forma. Sí. Aún sabiendo y teniendo los conocimientos. Entonces, ahí entra también el típico cliché de que no puedes esperar tampoco a tenerlo todo preparado, a tenerlo todo listo, a saberlo todo y a tenerlo todo perfecto para empezar a hacer una cosa porque es imposible hacerlo de esa forma. Sí, no, yo me acuerdo que, o sea, viendo un poco la historia de estos 5 años, o sea, muchísimas cosas las hemos aprendido a golpes, o sea, sí, ¿no? Como a eso, con ensayo y error, equivocándonos, o sea, esto no se hace así, vete por este camino. Entonces, bueno, muchas cosas las hemos tenido que redireccionar, o sea, Pixanatura ha crecido un poco desde esta forma, ¿no? Y bueno, a día de hoy yo lo agradezco porque creo que también eso es lo que nos ha hecho crecer también. Sí, porque no se pierde mucho. Yo creo que es necesario. O sea, es necesario y yo creo que no te salvas nunca de perder mucho tiempo, de perder mucho dinero. A día de hoy yo he cometido errores a la hora de las aperturas de los locales, por ejemplo, que yo digo, esto no lo vuelvo a hacer yo nunca más en mi vida. Y no me vuelve a pasar, pero es que la única manera... O sea, pero es que eso nadie te lo enseña en un máster. O sea, eso nadie te lo enseña en un máster, nadie te lo enseña en la universidad. Eso te lo enseña, pues, abrir el restaurante, darte el golpe y decir, es que hace. Sí. Un día deberíamos hacer un máster con las experiencias que hemos... eso estaría interesante. Un máster Yo podría... de apertura. Sí, pues ahorita no me da tiempo, pero un día lo podemos hacer. La clase por aquí. Sí, no estaría mal un máster. Yo creo que mucha gente se ahorraría mucho de dolor de cabeza. Sí, los hosteleros contaran todos los dolores de cabeza que dan los restaurantes por falta de experiencia, o sea, la verdad que, ¿verdad? Total. Estaría Total. Yo me acuerdo que abrimos, de hecho, en eso, así un pequeño paréntesis, y hablando de todo esto un poco también, me acuerdo que nosotros abrimos un restaurante una semana, y a la semana siguiente abrimos el otro. Claro, eso fue cuando abrimos Barcelona y el segundo en Madrid. Yo no sé cómo sobrevivimos realmente a esto. Yo no sé cómo... O sea, yo a día de hoy pienso... O sea, también te digo, esto me pasa mucho. Que vale, yo evalúo los 5 años como... Vale, evalúo los 5 años que hemos vivido con Pixanatura. Pero también a veces retrocedo y digo... ¿Cómo coño hicimos nosotros para abrir 2 restaurantes en un mes en 2 ciudades distintas? No, que imposible. O sea, no entendí. A ver, a lo mejor hay niveles, ¿no? Por supuesto que hay niveles y hay gente que lo hace y hay empresas y grupos grandes que lo hacen. Estamos hablando de... Pero una persona, unos simples mortales que tienen un solo restaurante y de repente se montan en 3 restaurantes en una semana y tal, yo realmente no sé cómo sobrevivimos a eso porque eso es algo muy complicado. Es muy complicado. Sí, además que bueno, es verdad que nosotros en el camino es que hemos aprendido que la hostelería debe llevar procesos, que la hostelería debe llevar manuales, o sea, nosotros esto lo hemos aprendido en el camino, pero obviamente Pixanatura no nació teniendo manuales, teniendo procesos, teniendo todo establecido, esto se hace así, nada que ver. O sea, yo me imagino que a día de hoy las grandes cadenas de hostelería obviamente lo tendrán así, pero nosotros no nacimos de esta forma. Nosotros a día de hoy, después de 5 años, seguimos haciendo manuales, seguimos haciendo procesos, seguimos mejorando, seguimos haciendo... Es verdad que, claro, ya la apertura, por ejemplo, de Caracas, ya iba muchísimo más encaminada. Sin embargo, eso era espectacular. Y que ya... Y sin embargo, no salió bien del todo. Exacto. Y ya para la próxima ya sabemos más cómo tenemos que ir. O sea, obviamente el camino te lo va dando. Sí, yo creo que cuando hagamos el podcast después de 10 años, probablemente tengamos mucho más cosas. Sí, seguro. Seguro. Claro, sí. Hay manera de hacer las cosas. Al final nosotros nos tocó como nos tocó. Al final cuando te toca hacerlo, pues te toca hacerlo. Sí. Y sales del rollo. O sea, es decir, no es que te vas a morir por abrir 2 restaurantes en una misma semana. Al final vas a salir adelante, ¿no? Pero es verdad que yo, a día de hoy, yo lo evitaría. Yo lo evitaría y lo haría mejor. Creo que no hay necesidad. Por supuesto. Vamos, sí, habría muchas cosas que se hicieran distintas. Más que nada porque, sí, o sea, ¿tú te acuerdas eso de que tuvimos que dejar Barcelona, estuvimos que sí una semana después de la apertura, que en Barcelona también no se dejaba de ir la luz, por cierto. Ah, sí, problemas con la luz. Y luego estaban los niños bebés y luego nos tuvimos que venir a Madrid a abrir el de Madrid.
a los 10 días teníamos abierto el de Madrid. Entonces fue todo como súper locura, ¿no? Sí, la verdad que sí. Luego es verdad que hay otro tema que es súper interesante, porque y mucha gente nos pregunta y mucha gente habla con nosotros. Y es que, claro, lo normal es que te pregunten, y tal, cuando te conocen o que estás hablando con cualquier persona. ¿Ustedes qué hacen y tal? Y resulta que es un viernes por la noche o un sábado por la noche que estás en cualquier sitio. ¿Ustedes qué hacen? No, bueno, sí, tenemos un restaurante y tal. Y ¿cómo se llama? Bueno, y le empiezas a contar un poquito el tema. Y la gente como, ¿y qué haces aquí? O sea, ok, tú tienes ese restaurante, pero ¿quién está aquí? ¿Quién está en los restaurantes? O sea, ¿qué haces tú aquí y en el restaurante? Pero la primera pregunta no es, ¿cómo se llama? No. La primera pregunta es, ¿tienen restaurantes? Sí. O sea, ¿tienen restaurantes? ¿Duermes? O sea, la gente lo primero que se imagina, yo creo, es estos no duermen, no comen, no cuidan de sus hijos, no nada, ¿no? Sí. Entonces me da mucha risa porque la cara es así de un susto terrible. Yo, joder, no, o sea, yo quiero comenzar a hablar bien de la hostelería también, ¿no? O sea, sí, de la hostelería o sea, la gente la tiene como... Pero es que es literal, o sea, cualquier persona que te... Cualquier persona. A menos de que, bueno, no sé, es una persona que está en el rubro y que quizá... Pero el que te ve un día por ahí, lo primero que piensas es como que, ¿y tú qué haces aquí? O sea, ¿y quién te lleva eso ahí? O sea, y ya luego le dice, no, sí, y tenemos un restaurante en Caracas y tal. Y es como, pero ¿cómo no lo entiende? Le explota la cabeza. Sí. Y yo creo que también eso es algo que, sí, hay que empezar a hablar, yo creo que a hablar bien de la hostelería, porque realmente yo creo que la hostelería que estamos viviendo a día de hoy no es ni de cerca. Es distinta a la hostelería que se vivía en los tiempos de antes, pues cuando yo era cocinero, bueno, yo sigo siendo cocinero, pero cuando yo trabajaba, pues, claro, era muy diferente. Sí. No, y o sea, es lo que yo creo que esto lo hemos hablado también por aquí, pero nosotros siempre hemos tenido claro en que la hostelería no podía acabar con nuestra vida, y eso era una de las cosas que teníamos más claras, ¿no? Y una de las cosas que nos lleva a esto es obviamente el crear un equipo. Ernesto, por supuesto, a día de hoy se pudiese ganar muchísimo más dinero, sí, pero él ha decidido tener un equipo y confiar en su equipo y ganar quizás menos dinero, pero quizás vivir también, ¿no? Pero sabes que yo me acuerdo que, y esto algo que siempre cuento, porque es verdad que dar ese paso, ¿no? De delegar y tal es muy complicado. Pero yo me acuerdo que teníamos 7 meses de haber abierto la cocina, y ya a los 7 meses yo prácticamente solté la cocina. No solté la cocina, seguí en la cocina, pero me salí de la operativa. Recuerdo perfectamente, creo que fue, me recuerdo... Sí, yo creo que 7 meses, sí. En 7 meses ya yo me salí de la operativa de la cocina. Con un miedo terrible. Con un miedo terrible, porque digo, ¿cómo voy a hacer? Primero, ¿cómo voy a hacer para mantener la calidad? ¿Cómo voy a hacer para...? Porque claro, tú sales de la operativa y eso es un sueldo que tú tienes que pagar. Exacto. Y con miedo, pero a mí me ha funcionado tanto que siempre lo recomiendo. Siempre que puedas que se salgan de la operativa, ven las cosas como muchísimo más claras. Para mí eso ha sido vital, porque teníamos súper claro de que no queríamos que la hostelería acabara con nuestras vidas y ser los típicos que están 24 horas metidos en los restaurantes, porque creo que a día de hoy ni es sano ni es necesario, y yo creo que no va por ahí la cosa. Sería imposible. O sea, yo creo que hay 3 puntos fundamentales, ¿no? También cuando montas un restaurante, y una de las cosas es que tienes, por supuesto, que cuidar como que la atención al cliente, el control de calidad y la rentabilidad, ¿no? del restaurante. Entonces yo creo que esas 3 cosas, si estás ahí metido en la operativa día a día, yo creo que no, o sea, como que esas 3 patas no las logras cuidar, ¿no? Yo creo. Sí, no, total, es imposible. También es verdad que ahí entra un poco el tema del equipo, ¿no? Porque luego es verdad que todo va muy poco a poco, ¿no? No puedes empezar delegando, no puedes empezar con un equipo de gerencia, no puedes empezar con un chef ejecutivo. Es imposible empezar de esa forma. No es imposible, pero depende de la capacidad y el pulmón que tengas, que en mi caso era 0. Y claro, es verdad que a día de hoy nosotros lo que tenemos no de diferente, sino que lo que tenemos de diferente, yo por lo menos en mi caso y en mi equipo, de aquella hostelería loca de 20.000 horas trabajando, es que eso, gana menos dinero, pero tengo un buen equipo de buenas personas, ¿no? Porque ahí entramos en otro tema, que es que, y eso es algo que es una ley en mi equipo, yo nunca, o sea, tú puedes ser MacGyver con Rocky, y en mi equipo no vas a entrar si no eres realmente una buena persona, una persona honesta, una persona que quiera echar para adelante, sencilla, sincera. Y creo que también rodearnos de este tipo de personas, que lo hemos conseguido al 100%, rodearnos de este tipo de personas, yo creo que es lo que te hace poder estar también tranquilo
un viernes en la noche no tienes que estar en un restaurante porque tú sabes que hay personas que tienen tus mismos valores, personas que tienen tus mismos o más conocimientos que tú y están encargándose de eso y la verdad que eso para mí es maravilloso también. Sí, no, y clave, o sea, para nosotros eso ha sido fundamental y... Sí, yo y de hecho en todas las reuniones que tengo con mi equipo siempre es lo mismo, o sea, yo les digo siempre, mira, da igual, no tienes que ser o sea, tenemos que ser profesionales por supuesto, porque al final el trabajo sale como profesionales, pero que no tienes que ser, o sea, no por el hecho de que seas un crack, no por el hecho de que seas muy inteligente, eso te va a asegurar el puesto de trabajo aquí, o sea, a la primera que yo vea algo raro que me diga que tú no eres una buena persona, yo no puedo mantenerte en mi equipo, aunque seas una pieza y una pieza vital y una pieza clave en el funcionamiento de nuestro resto. Sí, un buen corazón, ¿no? Se busca siempre un buen corazón y ya está, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que nos acompaña en todo este camino también. Y inclusive hemos vivido la parte de personas que no han tenido buen corazón y es que realmente hasta la misma empresa, ¿no? Hasta la misma empresa marca el camino y hace que siempre se ponga en el camino correcto. O sea, en la realidad no siempre hemos tenido personas como las que tenemos a día de hoy, es decir, hemos tenido personas que han sido súper complicadas, no voy a hablar de nadie por supuesto, ¿no? Pero personas que no han estado, o sea, que no nos han demostrado que han sido pues 100% honestos y 100% legales y al final son personas que a día de hoy no están, porque es lo que dice Ileana, la empresa... Cuando tú estás en un ambiente positivo, la empresa sola... Cuando estás en un ambiente positivo... Sola te va sacando. Total. Te va sacando. Y eso también... Sí, eso siempre lo hemos hablado, ¿te acuerdas? Es como que siempre ha marcado el camino, ¿no? Y una de los aprendizajes también que siempre comparto es que los negocios hay que escucharlos. Y muchas veces como líderes tenemos que sentarnos a solo escuchar el negocio. A no pensar ni en soluciones, a ver realmente, ¿no? A ver, esto suena a veces bastante friki, ¿no? Es como si fuera, literal, el negocio fuera una persona. Que no le funciona, lo va sacando poco a poco, sin que tú hagas nada muchas veces. Parece raro y parece un poco loco. Parece un poco friki. Siempre lo hemos hablado, siempre. Pero el negocio hay que escucharlo. Te va sacando solito y a lo que va tiene que meter gente, va haciendo. Es un proceso muy bonito, la verdad. Por supuesto, Dios siempre va echando la mano. No, 100%. La tiene al 1000% ahí puesta. Claro. Y de verdad que sí, a mí me encanta esta filosofía porque al final funciona de esta forma. Y bueno, nada, 5 años después, aquí seguimos con un montón de ganas, con una ilusión tremenda y nada, aquí... Ya le seguiremos contando cositas, pero la verdad que nada, después de 5 años... Se vienen cositas. Sí, se vienen muchas cositas, pero después de 5 años estamos felices, estamos contentos, cada día queremos hacer las cosas mejores y cada día las vamos a hacer mejores si Dios quiere, así que nada, ya nos veremos pronto por aquí. Bye.